Buenas tardes, nos encontramos hoy en este segundo encuentro del Seminario de Inteligencia Artificial y Campañas Electorales, cambios en el diseño de campañas y el riesgo de la desinformación. Y en esta oportunidad vamos a seguir compartiendo un panel de lujo donde vamos a estar escuchando distintas voces, tanto del sector público, legislativo como ejecutivo en esta oportunidad, como del sector privado, como también de la academia, conversando sobre los puntos que les parecen notables e importantes trabajar vinculados a los desafíos que nos propone la inteligencia artificial y su impacto en las campañas electorales y, por tanto, en todo el sistema electoral. Y hoy va a estar como moderador Adrián González, que es el director titular del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Adrián? Gracias, gracias por la invitación. Y Adrián va a estar moderando entre todos estos paneles, así que yo les agradezco a todas las personas que se están conectando. Somos casi 200 personas. El encuentro anterior sé que llegamos a 300, así que seguramente vamos a llegar con las personas que se sumen unos minutitos después. Es un placer para nosotros desde el instituto poder trabajar juntos con los equipos de ciudad, con la Dirección General de Asuntos Políticos y Electorales, en seminarios que nos lleven a debatir y a hablar y a conversar sobre los temas que cada vez tienen más actualidad, nos importan, nos interesan, generan un poco de ruido, resquemor, atracción, como es la inteligencia artificial. Así que gracias a todos los que se están sumando para escucharnos. Gracias a todos los panelistas invitados, porque sé que también muy generosamente nos están aquí para compartir sus saberes. Así que adelante, Darío. Pero muchas gracias a todos, Adrián. Darío está allá. Sí, sí, Darío, lo estaba mirando. No. Y ahora es todo tuya la moderación. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco, un placer estar acá moderando este panel de expositores, técnicos, amigos, gente con mucha experiencia, trayectoria en esto. Gracias al Instituto, a la Dirección de Asuntos Políticos por la convocatoria, por haber instalado esta cuestión para que podamos debatir, conocer experiencias, miradas y todo lo que ustedes tienen para contarnos aquí en esta tarde, en este seminario, que es el segundo encuentro que hicieron. El primero fue, la verdad que también con mucha convocatoria, me llegaron unas devoluciones muy piolas acerca de esto, así que sin más, para aprovechar un poco el tiempo, está Natalia, está Darío, Facundo y Hernán. Así que le vamos a dar primeramente la palabra a Natalia Torres, que Natalia es directora de comunicaciones para Microsoft Sudamérica Hispana. Así que, Natalia, tenés el micrófono abierto, te escuchamos. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes a todos y a Perfecto, todas. Perfecto, perfecto. buenísimo. Bienvenidos, gracias a todos los que están ahí del otro lado. Me hubiera encantado estar en persona, pero no llegué, no pude. Así que bueno, hoy la tecnología también nos habilita a poder hacer esto que antes hubiera sido imposible. Lo vamos a aprovechar. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto, entonces avanzamos. Bueno, Vale. la inteligencia artificial generativa, cuando me convocaron para hablar sobre esto como una herramienta para los comunicadores, lo primero que pensé es en quienes están hoy acá, digamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea? Quien sea estudiante, quien hoy trabaja en el ámbito de la comunicación política o en el ámbito de la comunicación en cualquier organización empresarial del tercer sector, se ve ante la necesidad de aprender, o por lo menos de interesarse en qué tiene la inteligencia artificial generativa para nosotros como creadores de contenido, como conectores en las organizaciones. Entonces, este es un poco el enfoque que tiene hoy la presentación y lo que me gustaría dejarles, ¿no? Me presentaron, pero me gustaría presentarme un poquito más. Yo nací en Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Soy la primera profesional de mi familia, estudié en la Universidad de Buenos Aires, fui periodista, trabajé como consultora y hace 8 años que trabajo en Microsoft, también tengo 3 hijos. Esta experiencia como periodista, como consultora y ahora trabajando desde una empresa también me da una mirada sobre cómo podemos usar de alguna manera la tecnología, ¿no?, en las distintas tareas que tenemos como comunicadores y en nuestro desarrollo profesional. Y también entender que para cada uno de nosotros esa herramienta que podemos usar de AI
tenemos que poder gestionarla y trabajarla de una manera diferente para adaptarla a lo que nosotros queremos y necesitamos. Un paso antes que esto, me gustaría contarles, tal vez esto es algo que algunos vieron, otros no, pero me parece que es importante poner un poquito de contexto sobre por qué estamos hablando tanto de inteligencia artificial hoy. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa y por qué es completamente diferente de lo que vimos antes? ¿Y qué cambió el año pasado que hizo que esa aceleración tecnológica que veníamos viendo sea hoy todavía mayor? Entonces, este es un gráfico que nos muestra los diferentes inventos, digamos, que protagonizaron las distintas revoluciones industriales a lo largo del tiempo, ¿no? Como vemos en los últimos años, desde la aparición de Internet, luego la nube y hoy la inteligencia artificial, hay una aceleración. Las grandes plataformas tecnológicas han evolucionado de manera mucho más rápida que las invenciones que transformaron nuestra vida en el pasado. La inteligencia artificial, de lo que venimos a hablar, existe desde 1956, desde hace mucho tiempo. Yo trabajo en Microsoft. Microsoft invierte en inteligencia artificial desde hace muchísimos años. Sin embargo, fue evolucionando. En 1997 empezamos a hablar ya de Machine Learning. No sé si todos saben qué es esto, pero bueno, es lo que le permite a las máquinas aprender de los datos y seguir aprendiendo para tomar mejores decisiones. Después llegó el Deep Learning, que es una técnica de aprendizaje automático en la que se utilizan diferentes capas de redes. Y ahora, en 2021, la AI generativa, que lo que nos trae es la posibilidad de crear. ¿Crear qué? Sobre todo contenido, imágenes. Contenido, imágenes, que para nosotros como comunicadores es central. Acá hay distintas herramientas que nos permiten crear código, crear imágenes, crear contenido, conversar. Y esto es lo nuevo que tiene la inteligencia artificial generativa, que podemos conversar en lenguaje natural. El mismo lenguaje que aprendimos nosotros las personas, la inteligencia artificial lo emula y chateamos y conversamos y nos entiende y entiende el contexto y nos puede responder entonces de manera más inteligente. Entonces llegamos así a noviembre de 2022 y seguro todos recuerdan el momento en el que se dio a conocer ChatGPT, ¿no? ¿Quién no entró a probar de qué se trataba? En general en eventos con comunicadores o con diferentes audiencias, alrededor del 70-80% de la audiencia alguna vez interactuó con ChatGPT o entró a probar para ver qué era, ¿no? Le hizo alguna pregunta, por lo menos por curiosidad, ¿no? Ver si se equivoca, ¿no? Probar qué nos dice. Esto es ChatGPT. Perdón que este slide está en inglés, es porque es porque es una imagen. Entonces, ChatGPT es de OpenAI. Si le preguntamos, lo primero que se me ocurre preguntarle es esto. Escríbame una introducción, es una indicación que podemos darle, esto se llama prompt, una indicación que podemos darle sobre algo. Brad Smith, por ejemplo, es presidente de Microsoft, ¿no? Entonces le digo, está por dar un discurso, quiero que me ayudes a escribir ese discurso, incluyendo algunas referencias de uno de sus libros. Y me contesta esto, damas y caballeros, es un gran honor para mí presentar a una luminaria del mundo de la tecnología, el derecho y el liderazgo corporativo. ¿Quién no ha tenido que escribir algo de la noche a la mañana rápidamente y necesita una guía, necesita ayuda, necesita, ¿no? Bueno, este es un primer draft de algo que uno le puede preguntar a ChatGPT y lo que contesta. Un caso real. Si le pedimos que traduzca, lo hace. Esto también nos ayuda si tenemos que trabajar o tenemos un proyecto con diferentes países, ¿no? Nos ayuda a avanzar en nuestro trabajo sin tener que copiar, pegar, ponerlo en otra herramienta, corregir la traducción. Después, si queremos cambiarlo de formato, y le pedimos, por ejemplo, que lo convierta en un poema, ¿no? Bueno, acá es donde empieza a jugar el mundo de posibilidades que también tenemos los comunicadores cuando ponemos en juego nuestras habilidades y nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos convertir un texto en un comunicado de prensa? ¿Cómo lo podemos convertir en una columna de opinión? ¿Cómo lo podemos convertir en un posteo para redes sociales? ¿Cómo transformamos al final el contenido poniéndole un tono diferente, en un vocero diferente, ¿no? O en un formato distinto. Para nosotros esto es el copiloto
hicimos una alianza justamente con OpenAI, de quien recién veíamos ChatGPT, para poder desarrollar productos conjuntos y llevar la inteligencia artificial generativa a todas las personas. Y tenemos un estudio que me gustaría compartir con ustedes, que se llama el Índice de Tendencias Laborales, porque es importante, se hace a escala global, y nos muestra algunos datos que son interesantes sobre cómo cada uno de nosotros se está apropiando de la tecnología, cómo estamos usando la inteligencia artificial, las personas, las organizaciones, y cuáles son esas tendencias que vemos de impacto de la inteligencia artificial generativa en el mundo del trabajo. Porque lo que es cierto es que la inteligencia artificial generativa hoy es una tecnología generalista que llega con multipropósito, digamos, y que llega como un cambio de plataforma del mismo tipo de cambio que nos trajo la llegada de la PC o la llegada de Internet, que es gigante para todos, para todas las industrias y en todo el mundo. Y una oportunidad, que lo voy a decir ahora y lo voy a destacar después, porque me parece de las cosas más importantes para llevarnos, es que la inteligencia artificial generativa hoy la estamos aprendiendo todos al mismo tiempo. Es la primera tecnología que llega con la posibilidad de acceder cualquier persona con solo un clic y una conexión de Internet, probar, desarrollar, aprender al mismo tiempo. Eso hace que cualquiera pueda realmente tener las habilidades de aprender rápidamente en términos de la accesibilidad que la tecnología tiene versus tecnologías anteriores, ¿no? Más de 30.000 personas la responden. Entonces, acá tenemos algunos datos que nos dicen que las personas quieren usar inteligencia artificial generativa, quieren seguir usando estas herramientas de AI, en un 77%, que el 64% de las personas pasó menos tiempo mirando correos electrónicos. Acá entra a jugar un concepto relativamente nuevo, a mí me gusta mucho decirlo, es como ponerle nombre a algo que es un dolor para todos, ¿no? Y es la deuda digital. Esa deuda digital que muchos de nosotros tiene cuando no llegamos a responder los correos, cuando no llegamos a responder los chats, cuando estamos, ¿no? Como con un montón de información que no alcanzamos a administrar. Entonces, para esto es que también la inteligencia artificial nos puede ayudar. El 71% ahorró más tiempo en tareas rutinarias, tareas administrativas, tareas que hacía todos los días, y un 75% dedicó menos tiempo a buscar información en sus archivos. Algo que en lo que yo personalmente dedico muchísimo tiempo es a entender dónde está la presentación que me mandó tal persona con la que estoy colaborando en un proyecto, cómo hago para encontrar ese Excel que había quedado por ahí en un link en la nube, en una reunión, ¿no? Bueno, si le pregunto en lenguaje natural dónde está ese documento, me lo puede traer sin que yo tenga que entrar a una carpeta y a otra y buscarlo, y eso realmente es, para mí, es de las mejores funciones que tiene y que yo le doy. Entonces es productividad, es adopción, es medición al final, ¿no? Así es como nosotros lo usamos en Microsoft, es formando un hábito. Cada uno puede tener diferentes herramientas, hay personas que usan ChatGPT, hay distintas herramientas de tecnología, algunas que son gratuitas, otras que son pagas por suscripción. Lo importante es empezar, digamos, ¿no? Empezar y usarlo. Y acá es un ejemplo, es simplemente mi ejemplo, porque como les decía, yo creo que para cada persona esto es realmente diferente. Como lo uso yo no es igual a como lo puede usar cualquiera de las personas que estamos en esta llamada o cualquier otro profesional de la comunicación. Entonces, yo, por ejemplo, puedo empezar mi día revisando la cobertura de medios, ¿no? Reviso la cobertura de medios, puedo pedirle al copiloto que me traiga esos titulares, los que mencionan a mi marca, por ejemplo, o los que mencionan cierto tema que yo quiero mirar dentro de lo que son los temas que cubre la marca para la que yo trabajo, que en este caso puede ser, no sé, tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, productividad, lo que fuera. Entonces, esto me permite estar preparada probablemente para reuniones que voy a tener el resto del día o para informar a alguien si veo que hay una nota que tiene una mención a la que tenemos que prestar atención, ¿no? Después podemos revisar los correos electrónicos. Trabajo en una empresa que es global, entonces nadie espera que yo mire correos durante la noche, por supuesto, pero hay distintos usos horarios. Hay personas que mandan correos cuando no es mi jornada laboral, y cuando me despierto a la mañana tengo un montón de correos que no miré. Me pasó también la semana pasada que estuve de vacaciones y cuando volví tenía cientos de correos sin leer. Entonces ahí hay una muy buena función que al final tiene que ver con el análisis de la información y con priorizar esa información que para mí es importante. Entonces le puedo escribir en el chat: hola, por favor, me gustaría que me digas qué correos importantes tengo, qué tareas importantes tengo para hacer en mi correo no leído.
y ahí me trae una lista, me escribe una lista de temas y de tareas y me señala los correos en los que tengo que entrar para revisar. Entonces rápidamente puedo tener una mirada de todo lo que me perdí cuando no estuve y no estoy uno por uno mirando todos los mails, que quien se ha ido de vacaciones de invierno sabe lo que esto significa, ¿no? Después, redactar, ¿no? Gran parte de lo que nosotros hacemos en comunicación también, en verdad, es escribir contenido. Entonces, tengo un anuncio que hacer, tengo un lanzamiento de un producto, tengo que comunicar una alianza con terceros y tengo la información dispersa. No sé, hay una persona me mandó un correo electrónico, otra persona me mandó un chat de WhatsApp, otra, bueno, ¿cómo hago para unir toda esa información? Entonces puedo pedirle que busque en mis documentos de trabajo, en este caso, y que me ayude a empezar a armar ese primer borrador que me va a servir si tengo esto que nos pasa a muchos, que es la página en blanco y tengo que empezar a escribir el anuncio y borro y sumo, ¿no? Después lo puedo ir puliendo, pero me puede entregar un muy buen primer borrador que puedo después mejorar. Después podemos tener una entrevista. Entonces tengo, por ejemplo, que preparar, hoy, por ejemplo, tuve una entrevista con mi jefe, con el gerente general para la región, y tuvimos que preparar esa entrevista, ¿no? Entonces, bueno, podemos entender qué no estamos viendo. Nosotros a veces podemos anticipar que un periodista puede hacernos algunas preguntas en función de los temas que le interesan, en función de lo que nosotros queremos conversar, en función de los temas que están en agenda ese día. Y tal vez hay cosas que yo no veo, ¿no? Entonces esto me ayuda a traerme una otra mirada. Le puedo preguntar, le puedo decir, yo pensé estas preguntas, hay algunas preguntas, hay algunas otras preguntas que podrían hacernos sobre este tema y así ayudarnos en la creación, digamos, ¿no? De ese modelo de anticipación de lo que podría ser la entrevista después. Después podemos tener que replicar ese mismo anuncio que hicimos, por ejemplo, para medios, en las redes sociales, y que tener diferentes voceros que tienen que ponerle su voz, y en distintas redes, ¿no? En LinkedIn, en Instagram, lo que fuera. Entonces también podemos pedirle que nos ayude a adaptar, así como vimos en el ejemplo de recién, de un discurso de apertura a un poema, de un comunicado de prensa en formato informativo a un posteo en redes sociales que tiene un tono más de liderazgo de opinión, argumentativo, ¿no? La tecnología también hoy puede hacer esto por nosotros. Todo con nuestra supervisión desde ya, ¿no? Hay muchas personas con las que converso me dicen que al principio es muy frustrante hacer que funcione bien, ¿no? Como que al final tenemos la tecnología que nos ayuda, pero nos trae algo que no es bueno, que tenemos que mejorar, y eso es un proceso en el que este copiloto, esta inteligencia artificial, aprende de lo que nosotros necesitamos, que no es lo mismo que necesita otro. Y en ese proceso de aprender va mejorando para nosotros, y cuanto más devolución le damos sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que nos gustó y lo que no nos gustó, más rápidamente puede aprender y puede entregarnos lo que sí queremos hacer. Y después para otras cosas. Yo tengo 3 hijos, uno tiene 10, uno tiene 6 y tengo una hijita que tiene 3. Y mi hijo que tiene 10 le interesa, ya lee, digamos, desde ya, y le interesa un montón aprender cosas nuevas. Entonces, también me trae cosas nuevas para que yo lo ayude en el colegio. Yo no sé si en la audiencia hay alguien que tiene hijos que están en la primaria, pero hay algo muy diferente en el aprendizaje hoy que en el que existía en el pasado, sobre todo en las matemáticas, que a mí me vuelve loca. Pero ahora no se estudia de la misma manera, ¿no? Ellos no se llevan es muy distinto. Entonces, la verdad es que también hay una función que hoy la tecnología tiene, que es para nuestra vida diaria, que nos permite preguntarle cualquier cosa que necesitemos y que nos traiga una respuesta que nos ayuda a hacer una tarea que tenemos que hacer de mejor manera que lo que hubiéramos hecho en el pasado, buscando, digamos, ¿no? Buscando cuál era esa respuesta o entrando a diferentes links con distintas fuentes de información para encontrar nosotros la respuesta de esa manera. Puede ser este ejemplo, puede ser el que a ustedes se les ocurra para su vida, ¿no? Pero acá es donde se ponen a jugar distintas funcionalidades que la tecnología tiene y que nos pueden ayudar en nuestro día a día para que seamos más productivos, pero también para devolvernos tiempo, para que este tiempo que ahorramos revisando todos los medios, revisando todos los mails, ¿no? Y en tareas que ahora pueden ser más creativas, en donde podemos aportarle más creatividad, también nos dejen más tiempo para nosotros, para hacer lo que queremos hacer
y no para hacer, no sé, presentaciones el día entero, escribir documentos de manera repetitiva el día entero, sino para realmente poder aportar lo nuestro, lo que al final nos termina siendo más humanos, que es nuestro rol de comunicadores y de conectores. Esto esto yo lo aprendí hace poco. Parece que la acción más repetida cuando una persona abre un documento de Word es cerrarlo. Nosotros llegamos, nos sentamos en la computadora, abrimos un documento de Word para empezar a escribir algo, no estamos listos para escribirlo. Lo dejamos, decimos, no, me voy a hacer un mate y vuelvo, no, me voy a tomar un café y vuelvo, lo dejo para dentro de un ratito cuando esté tranquilo. Bueno, esto es lo que le pasa a la mayor parte de la gente. Uno abre un documento de Word y enseguida lo cierra, ¿no? Esto es muy común. Entonces, realmente la inteligencia artificial nos puede ayudar para destrabarnos creativamente, para empezar a escribir de una vez. Acá algunas cosas que me gustaría dejarle, ya cerrando mi presentación, y es qué deberíamos hacer como comunicadores en nuestra nueva era de la inteligencia artificial generativa. Lo primero es experimentar y ser pionero. Yo no soy necesariamente en tecnología se llama early adopter, de estas personas que tienen el último celular, lo último en tecnología, que prueban todo primero. No lo soy. Sin embargo, realmente creo que esta oportunidad que tenemos es única y que ahora es cuando debemos hacerlo. Animarse a probar, animarnos a probar, averiguar qué funciona para nosotros y qué no, para qué sí lo podemos usar y para qué no. En qué parte de nuestro trabajo esto puede alimentar nuestra creatividad, ayudarnos a hacer mejor lo que hacemos, ¿no? Y entender que es ahora porque ahora estamos todos aprendiendo al mismo tiempo, como les decía al principio. Entonces es el momento en el que tenemos que poder generar esas habilidades. Hay una pregunta muy repetida en todos los foros en los que estamos con Microsoft y es si la inteligencia artificial se va a quedar con nuestro trabajo, o es realmente el temor de, si puede escribir esto como yo lo haría, ¿por qué tengo que hacerlo entrar en mi organización? ¿Por qué tengo que hacerlo entrar en mi profesión, digamos, ¿no? Y la verdad es que una de las habilidades más requeridas es poder trabajar y poder manejar a la inteligencia artificial para que nos ayude a nosotros las personas a hacer nuestro trabajo. Y va, es hoy y va a seguir las habilidades más requeridas en el futuro. Demos ese salto de aprender. La curiosidad y el querer hacerlo ya está puesto en evidencia. Después, operar con sentido de urgencia. A veces nos sentimos intimidados, frustrados, pero tenemos que, de nuevo, poder aprender, ¿no? Aprender es eso, es entender que al principio cuando le preguntamos algo, tal vez se lo preguntamos mal, tal vez no estamos haciendo un buen prompt como se llama, pero podemos buscar algunos prompts que nos ayuden a hacerlo, compartirlo con otros, ayudarnos y así realmente estar abiertos a ese impacto positivo que puede tener para nosotros, ¿no? Esto es un copiloto, no es el piloto automático, entonces la tecnología es como nuestro copiloto nos ayuda, pero nosotros somos los que al final lideramos y dirigimos, ¿no? Y le preguntamos y le pedimos lo que nosotros necesitamos. No nos va a traer lo que necesitamos sin nuestro sentido común, sin nuestro criterio profesional. Después, no perder de vista nuestro valor, lo que yo les decía antes. Al final nosotros somos conectores, somos los dueños del arte de la comunicación y esto que nos hace más humanos es lo más valioso que tenemos. Si la tecnología me ayuda hoy a escribir un comunicado de prensa y eso me deja más tiempo para sentarme a tomarme un café con un periodista o con un colega, bienvenida sea la tecnología. Después, la cultura es clave. Liderar este cambio y abrazar la innovación como parte de esta nueva fase de las comunicaciones es clave. Creo que tenemos que verlo de esta manera, como una nueva era en donde se requieren nuevas habilidades y simplemente tenemos que animarnos a probar, empezar y aprender. ¿Sí? Bueno, y con esto le doy las gracias, muchas gracias, y los dejo con la agenda, que siga la agenda. Voy a dejar de proyectar, pero que no se vea toda mi pantalla. Natalia, muchísimas gracias por tu exposición. Continuamos ahora con nuestro segundo invitado. Le vamos a dar la palabra a Darío Nieto. Darío es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es el presidente del bloque Vamos por Más y es el referente en tecnología de la agrupación política PRO. Así que
Darío, si nos escuchás, tenés la palabra. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Adrián. ¿Ahí me escuchan y me ven bien? Sí. Perfecto. Genial, Ahí bueno, estamos. muchas gracias, Adrián, y a todos por la invitación. Un gusto estar acá. Banque que voy a compartir pantalla también. Un segundo. En primer lugar me presento. Mi nombre es Darío Nieto. Como decían recién, soy legislador porteño. Soy el jefe de bloque de Vamos por Más, o sea, del oficialismo en la legislatura de Buenos Aires. Soy politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Históricamente siempre me gustó mucho lo que es la comunicación política. De hecho, tengo un máster en comunicación política. Y mi carrera la empecé haciendo comunicación política. En 2013 me fui a hacer la campaña del Colo McAllister en La Pampa, a diputado nacional, en una época muy distinta de la actual, en las cuales con el PRO un poco revolucionamos la comunicación política en Argentina, con cosas distintas a lo que es inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Con cosas relacionadas más que nada a los IBRs, que eran los llamados por teléfono, que despertaban a todo el mundo en la siesta pampeana a las 3 de la tarde, diciendo hola, soy el Col McAllister. También con el envío de mails a grandes bases de datos, las redes sociales, que en ese momento no se usaban tanto, más que nada era Facebook, ni siquiera estaba Instagram todavía, y algo de Twitter. Realmente fue una revolución que generamos en ese momento. Creo que en la Argentina, de hecho, siempre hablaban de la forma de hacer campaña del PRO y cómo el PRO lograba llevar adelante algunas cosas disruptivas, que hoy en día ya estamos súper acostumbrados. O sea, ¿qué político o política no usa las redes sociales para hacer campaña? Pero en ese momento fue bastante disruptivo, bastante innovador. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día de vuelta con esta inteligencia artificial, con esta revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Cómo cambia de vuelta. Entonces, mi primer recomendación es ser adaptables al cambio. Que todos los que estamos en este mundo de la comunicación política tenemos que adaptarnos al cambio e ir probando todo el tiempo nuevas tecnologías para ver qué funciona y qué no. Eso sería lo primero que yo recomendaría. También entendiendo que muchas veces podemos cerrar y podemos fallar en lo que hacemos, pero es parte del aprendizaje. Que la prueba y el error es clave en este mundo y más en todo lo que viene. Seguramente las herramientas que sirven hoy no sirvan el día de mañana o habrá que aprender de vuelta cómo funciona. Entonces, esta charla la dividí en 5 conceptos o 5 partes. La primera es que la inteligencia artificial, generativa o no generativa, es solo una herramienta, no más que eso. Súper poderosa, que cambia nuestras vidas, pero en términos de comunicación política es una herramienta. Lo primero que hay que saber y entender que es clave que primero veamos bien qué queremos con una campaña política o de comunicación de gobierno, a dónde queremos llegar, qué público queremos afectar, cuál es nuestro objetivo, si queremos ganar una elección, si queremos posicionar al candidato, si queremos que más turistas vengan a la ciudad de Buenos Aires, depende del objetivo, pero nunca hagamos o usemos estas herramientas de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, por usarla. Siempre pensemos para qué la queremos, si no, realmente no vamos a lograr nuestro objetivo, ¿bien? Y a veces también ser realistas de que herramientas más tradicionales pueden tener el mismo resultado que la IA. Entonces no usemos IA por IA, pensemos bien realmente para qué la queremos o en qué la necesitamos, porque si no es como que vamos a condicionar mucho nuestro objetivo al uso de la herramienta cuando debería ser al revés. Condicionemos la herramienta para nuestro objetivo. Eso en primer lugar como primer concepto. IA es solo una herramienta. Después, segundo concepto, la inteligencia artificial no es todo IA generativa. Esto es para también entender y no tenerle miedo a esta herramienta, porque ya la venimos usando hace mucho realmente. Hace mucho que en la política, en la comunicación, se usa la inteligencia artificial, entendida como como necesaria una base de datos muy potente, la ciencia de datos, ¿no? Sin ciencia de datos, sin data, no hay IA posible. Y la ciencia de datos hace mucho que ya se usa en política, hace mucho, mucho tiempo. Pensemos que la IA en realidad es una máquina que hace cálculos y cómputos mucho más rápido que un ser humano, ¿bien? Y que necesita ciertas bases de datos comunes para poder nutrirse de eso y hacer esos cálculos, esos cómputos, Entonces, realmente no tengamos miedo, hace mucho lo usamos. Desde el momento que vemos en Netflix una película y nos recomienda tal o cual cosa, estamos usando IA. Escuchamos una canción en Spotify, usamos IA.
nos subimos al auto, ponemos el Waze, usamos IA. Entonces, lo que cambia ahora, obviamente, es la IA generativa, que es lo que contaba Natalia recién. A partir de un prompt, de la reacción de algo o demás, suceden otras cosas. Creación de una imagen, creación de un texto, de un video, etc. Pero la IA realmente hace mucho viene estando en la sociedad, hace mucho viene estando en la política, así que de vuelta, no le tengamos miedo. Lo fundamental para poder usarlo, como decía antes, es tener una buena base de data, realmente. Y desmitificarlo también. Hoy vemos que en cada cosa que alguien sube dicen, esto es inteligencia artificial. Esto es inteligencia artificial. Cualquier cosa, por más tonta que sea, alguien dice que es IA. Bueno, muchas veces no es tan así tampoco. Siempre me acuerdo que en 2015, no sé si recuerdan, cuando nos comimos una paliza tremenda en las PASO del 2015, nosotros habíamos implementado una campaña con Mauricio Macri, que era de conversaciones, se llamaba, en la cual Macri llamaba o mandaba un audio o un mensajito de texto o mandaba un video, lo que sea, a 6, 7 personas de distintos lugares bastante remotos de la Argentina por día. No sé, al cura del pueblo chiquito le decía, hola Francisco, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, qué buen cura que sos. Y así con varias cosas. Y yo me acuerdo del periodismo diciendo, eso es todo Big Data de Marcos Peña, eso es todo georreferenciado, eso es todo súper... Y no, realmente no era tan así. Era que llamamos al referente local de cada provincia o localidad o lo que sea, le pedíamos historias de vida y lo hacíamos de esa manera. Entonces, no creamos que todo lo que nos venden como IA es IA. ¿Bien? Hay mucho verso en el medio, mucho vende humo, mucho gurú que tira postas, pero realmente va de la mano con lo que decía al principio. No contratemos ni usemos IA por solo usar la IA. Pensemos siempre en el objetivo final y cuál es la mejor herramienta. Tercer punto que me gustaría dejar en claro. No hay una sola forma de usar inteligencia artificial. Uno de los tipos que más conozco y que mejor sabe de estos temas se llama Freddy Vivas. Freddy Vivas es una persona que tiene una empresa que se llama Rocking Data y entiende mucho de inteligencia artificial. El otro día charlando con él, me decía lo siguiente, mira, vos tenés 3 tipos de inteligencia artificial. Una es la de usuario pasivo, que nombrábamos recién. Hoy de noche llego a casa, me pongo Netflix y Netflix me empieza a recomendar películas, según lo que yo haya visto antes, según los datos que yo le aporté a la máquina de las series o películas que vi antes. Hasta te pone una foto acorde del título de la película, acorde a tus gustos. Spotify es lo mismo, es lo que nos da una mejor experiencia de usuario. Después, la herramienta de productividad. Esta es la IA generativa, la que hoy en día por ahí nos puede dar más resultado y la más interesante, ¿bien? Es ChatGPT, vos le pones un prompt y el tipo, la máquina, te devuelve un texto mejor redactado, una foto, vos tenés aplicaciones directamente que hacen videos cortos, jingles de campaña, con música rock, con música clásica, depende de la aplicación que uses, puedes usarla para distintas herramientas que nos pueden ser beneficiosas para nuestra comunicación política. Sin enamorarnos, aprendiendo a usarlas, ¿no? Obviamente, mientras más usemos estas herramientas, más chances hay de que nos hagan mejor las cosas. No es que nos va a diseñar todo por nosotros, el sentimiento humano es muy importante, y también si entrenamos a estas máquinas, es decir, cuanto más las usemos, a estas aplicaciones, más chances hay de que nos hagan mejor las cosas, porque nos van a conocer mejor, saber mejor qué nos gusta, hacia dónde apuntamos, etc. Hay mucho proceso de entrenamiento. Este es el famoso machine learning que seguramente habrán escuchado hablar. Y el tercero es factor de transformación, que seguramente ustedes lo usan en sus laburos diarios. Cuando publicamos algo en Instagram, en Twitter, y vemos el sentiment de esa publicación, estamos usando IA basada en datos. Cuando nosotros segmentamos audiencias, es decir, no es lo mismo hablarle y mandarle un mensaje a alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires, a alguien que está clasificada de población baja, a alguien que es universitario, a alguien que vive en el interior, es todo totalmente distinto. Alguien que tiene 20 o 50 años, entonces realmente ahí en la segmentación de audiencias también usamos IA o ciencia de datos en este caso. Es todo un mundo absolutamente
distinto, pero que ya conocemos y que va evolucionando constantemente. Por eso no hay que tener miedo a usar estas herramientas. Cuarto punto, tema clave en todo este mundo, la ética. Bueno, ¿qué pasa con la ética acá? Primero, para meternos en la ética, hablemos de regulación. Regular la IA en la Argentina, yo la veo compleja. Porque siento que si los políticos nos metemos a regular, seguramente alguna macana nos mandemos, ¿no? Porque conozco muy bien a los diputados y senadores que hay en el Congreso y la gran mayoría no están muy inmiscuidos en el mundo de la tecnología, ni hablar de IA generativa. Entonces, mi postura personal hoy, por lo menos en Argentina, es que no debería regularse, por lo menos hasta ver qué pasa en otros países. Ahora Europa sacó una regulación que recién hablaban de OpenAI, bueno, que OpenAI, por ejemplo, no la ve muy bien. Estados Unidos tiene algunas regulaciones en algunos lados. Esperemos para ver regular y entendamos qué sucede. También escucho, por ejemplo, a Milei, al presidente, que te dice, Argentina va a ser un polo de IA. Bueno, ojalá seamos un polo de IA, pero vemos bien qué infraestructura tenemos que poner o tiene que haber, quién la va a construir, cómo va a ser esa inversión. Si el talento humano de los argentinos está educado de tal manera que sirve a ese propósito. O sea, realmente creo yo que hay un gran debate tras regulación y la ética. La ética, ¿por qué digo de la ética? Porque si la IA hoy en día te da herramientas y potencialidades que antes no existían, vos podés hacerle decir a una persona cosas que no dijo, desde un audio hasta mismo un video. Entonces, si realmente nosotros, que tenemos algún rol como comunicadores, algún rol como funcionarios, algún rol como hacedores de campañas electorales, la usamos de manera no ética, bueno, va a ser un lío, ¿no? Porque qué difícil es hoy en día distinguir qué es verdad de qué es mentira en las redes sociales. Y cuando vos sabías desmentir algo que sabías que era mentira, pero te instalaron como verdad, fuiste. Bueno, yo creo que nuestra responsabilidad es tratar de ser lo más éticos posible, sin perder oportunidades. Acá les quiero mostrar un segundo un video, por ahí varios ya lo vieron, sobre este tema de la ética y qué pasa con estos videos tan reales. Los candidatos a las elecciones dan un vuelco inesperado a su campaña. Ahora sí lo tengo claro. Voy a dar marcha atrás y esclareceré el centenar de muertes y desapariciones de la valla de Melilla del año pasado. Se lo diré en términos muy personales. Para mí, una política migratoria respetuosa con los derechos humanos al punto, eso es imbatible. He visto la luz. Desde ahora ya no será delito hacer chistes con la Iglesia. Y claro que voy a reformar la ley Mordaza. Ya lo dijo un rapero, que la represión es como un boomerang. No se enteran, no pueden encarcelar el arte. Que en la legislatura en la que fui vicepresidenta del gobierno no se blindó el acceso a la sanidad para todas las personas. Pues permítanme que les dé un dato. Yo me comprometo ahora a hacer realidad el acceso universal a la sanidad. Eso sí es sumar a los derechos humanos. Celebraremos juntos la diversidad sexual. Y, por supuesto, lucharemos contra la violencia de género. Eres mujer, hetero, gay, bi, trans, Q+, da lo mismo. Todas y todos sois bienvenidos. Porque el amor nunca debe significar vivir por miedo. Este vídeo no es real, pero nos gustaría que lo fuera. Firma en... Bueno, este video, seguramente ya casi todos lo vieron, pero da muestra de lo impresionante que es esta tecnología, ¿no? Básicamente son candidatos a la elección de España que dicen lo contrario a lo que ellos piensan, entre comillas. Imagínense si esto lo empezás a descontextualizar o empieza gente a generar videos de igual manera sobre candidatos en las elecciones que vienen en Argentina o en 2 años o cosas por el estilo. Bueno, así como es una gran potencia, una gran herramienta, deberíamos manejarla con mucha responsabilidad a realmente esta nueva herramienta y a todo lo que viene por delante. Por último, todos los que estamos en política deberíamos saber cómo usar inteligencia artificial. Acá es un poco más filosófico mi planteo, que es el siguiente. Creo que las democracias están en crisis en el mundo, básicamente por la revolución tecnológica que estamos viviendo. Hay un delivery de servicios que no llega bien a un ciudadano sobreinformado, que tiene muchas expectativas y que consume mucha información. En un día tenemos más información que una persona en toda su vida hace 60 años. ¿Bien?
Entonces realmente tenemos una expectativa muy alta y la democracia nos llega a satisfacer esas necesidades nuestras que tenemos o sobre expectativas, como queramos decirle, como si satisfacían hace 50, 60 años. Sumado a un Estado burocrático, rígido, poco adaptable al cambio, que no entiende lo que está pasando en el mundo afuera. En ese marco, lo que deberíamos ser los funcionarios es responsables de por lo menos poner nuestro granito de arena en entender estas nuevas tecnologías. Porque claramente los ciudadanos de afuera, y las generaciones que vienen mucho más, entienden mejor que nosotros cómo funciona la IA generativa, la IA, el TikTok o lo que sea. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que capacitarnos para poder dar la mejor respuesta. En ese marco, personalmente presenté un proyecto en la ciudad de Buenos Aires para que los funcionarios de todos los niveles tengan capacitación en IA para que entiendan el mundo que le están hablando, generen las capacidades necesarias para usarla y para entenderla. Creo realmente que la capacitación es fundamental, por eso gracias por invitarme y espero que haya servido y a disposición para lo que necesiten. Gracias, Darío. Muchísimas gracias por tu exposición. Ahora seguimos adelante por un tema del plazo temporal que tenemos del encuentro. Vamos a seguir adelante con nuestro tercer invitado, Facundo Cruz, acá presencial. Facu es codirector del Centro de Investigación para la Calidad Democrática y coordinador general del Observatorio Pulsar de la UBA. Gracias, Facu, por estar aquí con nosotros. Así que gracias por... tenés la palabra. Muchas gracias por la invitación. Gracias al Instituto. ¿Se ha aprendido, no? ¿Sí? Sí. Gracias al Instituto de Formación Política y Gestión Pública por la invitación, a la Dirección General de Asuntos Políticos y Electorales. Yo me voy a correr un poquito de la parte de la herramienta, de la parte de la tecnología. Vengo a hablar más como coordinador general del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires. Ahora en unos minutos les cuento un poquito sobre qué trata, qué hacemos. Voy a hablar un poco más de la dimensión social, de qué sociedad nos estamos encontrando para la aplicación de este tipo de herramientas, sobre todo en la dimensión electoral. Y le encontramos una vuelta a la presentación en un ida y vuelta de mails con Danilo De Giusti, porque la propuesta era venir a hablar un poco de polarización. Bueno, de una publicación de la que participé, que coordinaron Ignacio Ramírez y Beto Quevedo, que se llama Polarizados. Aprovecho para pasar el chivo. Igual las regalías no son muchas por los libros, así que, pero sí, si les gusta leer sobre política, es un libro muy interesante, donde todos nos metimos a analizar el fenómeno de la polarización y la grieta en Argentina desde distintas dimensiones. Yo escribí el capítulo de la polarización a nivel de élite, de fuerzas políticas, de espacios políticos, y cómo habíamos llegado a una especie de bicoalicionismo polarizado. El capítulo quedó viejo en tan solo un año. Vamos a ver ahora cómo se reconfigura todo el sistema partidario argentino. Pero en ese ida y vuelta con Danilo, me comenté, mira, acabamos de sacar una encuesta, estamos empezando a publicar los datos, una encuesta de un programa que tenemos en Pulsar, que es sobre creencias sociales, y tengo algunos datos interesantes para hablar de polarización afectiva. Porque cuando uno habla de polarización, piensa la polarización en distintas dimensiones. Generalmente en Argentina la entendemos como grieta, una polarización política, donde tenemos que se vuelve electoral cada 2 años, ¿no? Pero tenemos diferentes ideas sobre lo que pensamos en términos políticos. Alguien piensa A y el otro piensa B, y A y B son irreconciliables, ¿no? Blanco-rojo, 1-2, una lógica muy binaria en donde no hay un punto de acuerdo y de contacto para tomar decisiones. Pero hay algo de la polarización que se está empezando a estudiar, sobre todo se ha estudiado mucho en España, que tiene que ver más con la polarización afectiva. Entonces, ¿en qué medida las diferencias políticas, ideológicas, se vuelven ya diferencias personales? Rompemos esa barrera política y pasamos a que la diferencia sea estrictamente personal, y eso llamamos polarización afectiva, una diferencia con otra persona por una cuestión identitaria. Formar parte de otro colectivo social, de otro grupo, de otro espacio, y hay una diferencia personal que es irreconciliable. Entonces, para corrernos un poco de hablar de polarización política y electoral,
la idea sería hoy hablar de polarización afectiva y voy a spoilear un poco lo que nos dice la encuesta, y es que en Argentina parecería ser que no hay niveles altos de polarización afectiva en la sociedad. Lo cual es algo positivo bueno, el sostén democrático que requiere todo sistema político, que es que sea una sociedad que no esté tan fragmentada o dividida en tantos asuntos. Ahora después traje unos datos para mostrarles y compartir con la audiencia y con los equipos acá. Antes de todo eso, avancé un poquito, quiero contar bien qué es Pulsar. Pulsar es el observatorio de la Universidad de Buenos Aires que está especializado en el estudio de la opinión pública. A mí me toca ser el coordinador general del observatorio, está dirigido por Augusto Reina y por Daniela Barbieri. Tenemos un equipo de investigadores estables, de investigadores asociados, de asistentes de investigación. Somos un equipo que ronda las 60 personas entre todos estos subequipos. Hay equipo de comunicación, de coordinación institucional. Es un lugar que ha ido creciendo mucho en estos años y que lo hacemos justamente tratando de entender el pulso de la sociedad argentina. Nuestra pretensión es avanzar después en tratar de entenderlo en otros países latinoamericanos. Nos estamos concentrando por ahora en Argentina, pero lo que hacemos es concretamente combinar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas para conocer de manera integral las preferencias ciudadanas en una variedad de temas distintos, y lo hacemos con 3 programas principales o 3 líneas de trabajo. Uno es de creencias sociales, que es, les voy a mostrar los resultados de la encuesta que realizamos. La primera encuesta la hicimos el año pasado en el mes de mayo, la segunda la terminamos de hacer el trabajo de campo en junio de este año. Es una encuesta nacional de 1.250 casos que combina encuesta telefónica con encuesta presencial. Y ahora voy a contar un poquito más en detalle sobre ese programa. Un segundo programa sobre debates presidenciales, que el año pasado estuvo muy activo porque tuvimos 3 debates presidenciales, que la vez anterior no están pautados también 3, pero no llegó a haber 3 porque se resolvió en la primera vuelta la elección del 2019, pero el año pasado sí hubo balotaje, así que llegamos a tener 3 debates y cubrimos el segundo debate y el debate balotaje para hacer un estudio científico experimental donde reunimos a 110 personas de distinta franja etaria, variado nivel socioeconómico y distintos grupos de segmentos de votantes. En los 3 principales del año pasado, y un grupo de control que eran votantes que habían votado por opciones que no habían estado en los primeros lugares o no habían ido a votar o habían votado en blanco. Y lo que hicimos fue capturar en tiempo real con una aplicación de desarrollo propia del observatorio si aprobaban o desaprobaban o valoraban positiva o negativamente lo que estaban diciendo los candidatos presidenciales. Y eso nos dio una base de datos de alrededor de 3 millones de entradas con valoraciones en tiempo real de lo que piensa la gente, lo que iban diciendo los candidatos presidenciales. Y publicamos una serie de trabajos que, bueno, está todo disponible desde libre acceso en la página web del observatorio. Y el tercer programa, que es el de aprobación presidencial, consiste en recabar, relevar, sistematizar y ordenar estudios en 19 países de América y de Europa para medir los niveles de aprobación presidencial de las distintas gestiones nacionales. No imagen, tampoco intención de voto, pero sí si la ciudadanía está viendo de manera positiva o negativa la gestión de cada uno de los presidentes de turno y el caso de primeros ministros en algunos gobiernos europeos. Con esto sacamos el primer informe en abril de este año que ahondó sobre las lunas de miel de 9 presidentes americanos, entre los que estaba involucrado Javier Milei, porque justo se había cumplido sus primeros 100 días de mandato, y ahí llegamos a algún análisis y conclusión en general. Y además de eso también, bueno, hacemos y brindamos asistencia técnica de asesoramiento a distintas instituciones, fundaciones y gobiernos. En eso consiste el observatorio. Ya metiéndonos de lleno en lo que es el programa Creencias Sociales, consiste, eso lo podemos ver justo en esta placa, el estudio que da carne al programa
Es una encuesta nacional, como les decía, de 1.250 casos, que combina llamados telefónicos, siguiendo la metodología CATI, que es la persona que está del otro lado hablando, no es IBR, no está la maquinita que te hace la encuesta, con una encuesta también presencial. 1.000 casos fueron por CATI, 250 casos fueron presenciales. Hicimos la encuesta en mayo de este año, la terminamos de hacer el campo en junio. Repetimos la misma batería de preguntas que el año pasado para tener continuidad y detectar algunos cambios respecto de lo que creemos argentinas y argentinas sobre temas que salen del foco electoral. ¿A qué apuntamos? Tratar de capturar cosmovisiones, valores y percepciones sociales sobre distintos temas. El cuestionario de este año, el grueso se mantuvo respecto al año pasado, alrededor del 85% de las preguntas estaban, cambiamos y agregamos algunas más, pero la idea es tener una continuidad y una serie de datos que vamos a ir haciendo en años próximos. El siguiente estudio lo vamos a hacer también a comienzos del año que viene. Vamos a tener 3 oleadas sobre estas mismas preguntas, tal vez haciendo algún pequeño ajuste, pero el foco es tener continuidad. Y este primer informe que publicamos hace poco hizo foco y seleccionamos la batería de preguntas que fueron al hueso sobre la democracia y los consensos en Argentina. Preguntamos qué pensamos sobre la democracia, qué pensamos sobre nuestra democracia, qué puntaje le damos, cómo nos clasificamos nosotros en términos democráticos, si a veces toleramos algunas excepciones democráticas o no, qué pensamos sobre la interrupción de mandatos o sobre la continuidad de los mandatos de gobiernos que por ahí no satisfacen las necesidades de las sociedades, cómo debe actuar un presidente, si tiene que seguir políticas más consensuales en términos políticos y legislativos, o bien si tiene que seguir patrones más decisionistas. De la pregunta 1 a la 5 les puedo comentar, lo podemos discutir después, o queda disponible para que lo consulten, que ahí hay algo de polarización en Argentina. O sea, de la 1 a la 5 tenemos diferencias en términos de polarización. Donde no aparece polarización es en la dimensión afectiva y es en la dimensión 6. Una de las preguntas, y ahora vamos a ver los resultados, es si podríamos estar en pareja con alguien que piensa distinto u opuesto en términos políticos. Y esto es un buen parámetro para pensar la polarización afectiva y para pensar también la incidencia que pueden llegar a tener las herramientas de inteligencia artificial en campañas electorales o en la discusión política, porque cuando nos llega algún video y le llega a alguien por WhatsApp y pensamos que es real o que no es real, y por ahí colabora en la confusión sobre determinados temas, hay acá un dato que nos puede llegar a servir si esa discusión política puede llegar a meterse en la vida de las personas, o bien si Argentina por lo menos tiene algunos datos que muestran que eso tal vez no necesariamente está ocurriendo como sí puede ocurrir en otras sociedades. Si pasamos a la siguiente, ya para empezar a ver algunos datos, los resultados generales nos muestran que 7 de cada 10 argentinos y argentinas no están condicionados en sus vínculos sociales por la política. No encontramos argumentos que muestren que, o datos que muestren y que sostengan que nosotros podemos elegir nuestra pareja por nuestras diferencias políticas o que podemos juzgar a las personas por lo que piensan sobre política. Lo cual refuerza este dato alentador que les comentaba de que no hay niveles elevados de polarización afectiva en la sociedad argentina. Y ahora lo vamos a ver en las placas subsiguientes. Una de las preguntas de la investigación era el grado de acuerdo, ¿no? Se le hace la pregunta al encuestado y se le dice si se puede saber si una persona es buena o mala por sus opiniones políticas. Y contesta si está muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo con esa afirmación. Y lo que muestra el gráfico es que más de la mitad de los consultados, que es una muestra representativa nacional, con lo cual estamos viendo una foto de un momento particular de la sociedad argentina, pero es una foto que es representativa de la sociedad argentina, más de la mitad no está para nada de acuerdo con esta afirmación. Si a eso le sumamos el 20% de los que dicen que está poco de acuerdo, eso quiere decir que, bueno, 78% de la sociedad argentina no considera que uno puede valorar a una persona por lo que piensa en términos políticos. Sigue habiendo un 22% que piensa que sí, pero es un 22% que es muy minoritario. Y de hecho, cuando hacemos el cruce
de esta respuesta por franja etaria, nivel educativo, lugar de residencia e incluso identidad política, no aparecen muchas diferencias. No encontramos, por ejemplo, que quienes se identifican como peronistas están más de acuerdo que los que se identifican como cambiemitas o como liberales libertarios. Es bastante homogéneo en cualquier otro cruce por cualquier clasificación que se quiera hacer, lo cual refuerza esta idea de que los niveles de polarización afectivas parecerían ser más bien bajos. Y la siguiente pregunta, que es un poco la que estuvo circulando en algunas notas de medios y la que cada año, cuando la hacemos, nos pasó también el año pasado, genera interés, atracción, es si se podría estar en pareja con una persona que tiene ideas políticas opuestas a las de uno. Yo te hablaba de distintas, pero en realidad la frase acá clave es opuesta, porque podemos estar en pareja con alguien que no piensa lo mismo, pero la pregunta es si vos podés estar en pareja con alguien que piensa lo totalmente opuesto. Claro. Con lo cual ahí sí vamos a tener un parámetro real si hay polarización en tu casa o no. Sobre todo cuando por ahí encontrás que alguien está apoyando un gobierno de turno que toma medidas y esas medidas pueden afectarte en tu familia y hay dos personas que tienen que estar de acuerdo con qué hacemos con determinada cuestión de la familia, ¿no? ¿Qué decisión tomamos en virtud de lo que puede llegar a hacer el gobierno? Bueno, los datos muestran que casi el 70% de los encuestados podría estar en pareja con alguien que piensa lo opuesto. De hecho, hubo una nota publicada el domingo pasado, escrita por Ayelén Verdiñas en Página 12, periodista, donde a partir de la encuesta buscó una pareja que tuviera ideas opuestas y la encontró. Yo colaboré con algunas declaraciones para la nota y me contó que le costó encontrar a alguien que quisiera salir a dar una nota. Están solamente los nombres, no están los apellidos, pero que quisiera salir a contar. Bueno, somos una pareja y pensamos distinto. Solo dieron los nombres, le costó encontrarlo, pero fue una nota, la verdad que es muy linda, llega a un nivel muy humano y las dos personas, las 4 personas entrevistadas, bueno, muestran estas diferencias en las entrevistas que ella le hacen y también establecen esa idea de que, bueno, pensamos distinto, pero podemos convivir en esa diferencia. Entonces, viendo el dato de la encuesta, leyendo la nota de Ayelén, yo refuerzo esta idea de que no parecería haber acá un caldo de cultivo para una sociedad que podría estar disgregándose, sino todo lo contrario. Ya para ir al último gráfico, ir cerrando la presentación, lo que están viendo en pantalla es la misma información antes, sistematizada y recodificada en una variable que nosotros definimos como condicionados por la polarización. O sea, tomamos las 2 preguntas anteriores con el nivel de acuerdo para calificar a una persona según opiniones políticas y si estarías o no en pareja con alguien que piensa lo opuesto, reunimos los datos, los recodificamos y construimos estas 2 variables para ver el porcentaje de personas encuestadas que condicionan sus relaciones a la polarización o no la condicionan. Y lo que encontramos es que hoy en día el 60%, según la encuesta de este año, el 60% no condiciona sus relaciones personales a la polarización. Fíjense que acá se descarta la opción de no sabe, no contesta, entonces queda un grupo de personas que no están clasificadas dentro de esta recodificación de la variable, pero el 60% no condiciona sus relaciones a la polarización y el 40% sí condiciona las relaciones a la polarización política o están condicionadas por eso. Pero lo interesante de esto es, si ven la tabla de abajo, ven que es bastante homogéneo por franja etaria. Los jóvenes, los adultos y los adultos mayores contestan en porcentajes similares al gráfico de tortas. Exacto. Pero sobre todo, y reforzando lo que decía recién, si vemos lo relevado el año pasado, en el año 2023, el 53% no estaba condicionado por la polarización y este año 2024 subió al 59%. Entonces, el año pasado teníamos una sociedad por ahí un poquito más dividida en torno a al condicionamiento de la polarización, pero este año parece que están mucho más claros los temas. Este año por ahí estamos frente a una sociedad que está mucho menos condicionada en términos de la polarización para sus vínculos afectivos. Resumiendo, entre el año pasado y este año, lo que se ve es que hay una sociedad
menos polarizada de esta manera, o por lo menos no hay un caldo de cultivo para que la política marque cómo nos vinculamos como personas y cómo nos construimos como sociedad. Te dejo, Facu, un Sí. segundito que tomes un poquito de agua Dale. para descansar un poquito de tu exposición. Comentarles que tuvimos un corte generalizado de luz en el barrio, en el edificio. Facundo, la verdad que está haciendo un esfuerzo inconmensurable por no hacer ningún tipo de gesto. Así que por eso lo valoro mucho y le doy un respiro porque la verdad es que está aguantando todo. Así que, pero no, todavía estamos muy bien, podemos seguir tranquila. Por ahí no se ve mucho en pantalla la exposición, pero sí se ve perfectamente las placas con la encuesta que gentilmente nos está comentando Facu, así que si querés retomar, Gracias. dejamos, no, por favor. Gracias por la pausa. Sí, no sabía si empezar a hacer ademanes o en qué momento iba a cortarse la transmisión, pero bueno, se sostuvo. Seguimos funcionando. Bueno, esto era más que nada para mostrarles los datos. Ya sí, para pasar al cierre de la presentación, el informe completo se puede descargar en el link que están adjuntos. La presentación obviamente la tienen en el equipo que organizó el seminario, así que la pueden compartir sin ningún inconveniente. Yo les agradezco mucho la invitación. Ahí van a poder ver que sí hay elementos que muestran que hay alguna grieta, alguna polarización en algunas cuestiones en Argentina. No es el caso en esto sobre la polarización efectiva. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Facu, te agradecemos un montón por tu presentación, por tu perseverancia que aguantaste en la parte de corte. Muchísimas gracias, en la parte más difícil. Bueno, tenemos ahora el último expositor, ¿sí? Para cerrar este encuentro. Nos va a hablar Hernán Charosky. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hernán es el coordinador del equipo de diálogo y políticas públicas colaborativas del gobierno. Un amigo, una persona con muchísima experiencia en asuntos políticos y electorales. Así que, Hernán, te damos la palabra para cuando quieras. Todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de conversar y más que un expositor, quiero ser un breve comentarista. Yo no voy a proyectar, así que no. Sí, ahí está, perfecto. Voy a ser un breve comentarista de algunas de las cosas que escuché, tratando de aportar al tema del seminario. Me parece que hay un material interesantísimo en lo que escuchamos hoy y que mezcla dos desafíos muy de esta época. El desafío de lograr acuerdos en épocas de polarización, lograr instancias de cooperación estables, como requiere la democracia y el Estado de Derecho en el largo plazo, en un ambiente altamente polarizado y fuertemente impactado por el desarrollo de nuevas tecnologías, como es el caso de la inteligencia artificial. Creo que son desafíos importantísimos que muchas veces nos llevan a un pensamiento distópico, a la idea un poco sombría de que estamos condenados a una polarización extrema y a ser dominados por tecnologías que no podemos controlar. Y a veces parece que esas visiones sombrías tienen algún grado de fundamento, pero creo que en muchas de las cosas que vimos hoy también está la esperanza, la expectativa de que en este contexto de alta polarización de todas las sociedades, y más en una semana como estamos viendo en nuestra región, en Venezuela, con la lucha del pueblo venezolano por lograr una apertura democrática, en este contexto de altísima polarización y de devaluación de las instituciones democráticas, hay expectativas que vale la pena tener en cuenta y especialmente en lo que nos toca en el contexto argentino. En primer lugar, soy muy fan del trabajo que está haciendo Pulsar y me parece que hay mucho que se puede aprovechar para esto. La pregunta que hace Pulsar sobre lo afectivo, sobre la posibilidad de elegir una pareja que
que piense lo opuesto que uno políticamente, es la pregunta clave en todos los estudios de polarización a nivel global. Es uno de los 3 o 4 temas clave que cuando se estudia polarización en la opinión pública se usa como termómetro. Y nos decía recién Facu, distinguía, ¿no?, esta última pregunta, esta sexta pregunta de las otras 5. Y justamente la importancia de esta sexta pregunta, de la pregunta por la pareja, por la elección de la pareja en las antípodas políticas, es la que hace la diferencia entre la polarización extrema, la polarización afectiva y la polarización política. Y creo que podemos convivir perfectamente con fuertes polarizaciones políticas, con diferencias muy contrastantes en lo que opinamos sobre políticas públicas, sobre valores, e inclusive hasta diría sobre instituciones y derechos. Y quizá es propio de nuestra época tener que ser cada vez más elásticos en lo que aceptamos en nuestra comunidad como algo distinto a lo que pensamos nosotros. Pero cuando la polarización se vuelve afectiva, si nos preguntan si elegiríamos una pareja que piense lo contrario de nosotros, decimos que no, o que no podríamos ayudar a un vecino. Esta es otra de las preguntas clásicas, ¿no? Si podríamos ayudar a un vecino que pensara lo contrario que nosotros, y empezamos a contestar que no a esas preguntas, es que la polarización pasa de lo ideológico y de lo político a lo afectivo, a lo social, y ya nos transforma en comunidades segmentadas y en comunidades separadas. Y la enorme buena noticia que nos trae Pulsar es que tenemos un muy buen material social en la opinión pública, en donde la no polarización le está ganando por mucho, y esto lo dejo como pregunta para Facu, si es que llegamos a tener tiempo. Hay una evolución muy positiva del año pasado a este. Hay 6 puntos de diferencia, es enorme la diferencia entre el año pasado y este. Quizá el año pasado la polarización era mayor porque estábamos en campaña, no lo sé. Pero hay un dato muy positivo ahí, que nos permite pensar que en la medida en que aceptamos al otro, que el otro, el vecino, la pareja, el familiar, el amigo, el compañero de trabajo, puede ser alguien distinto, alguien que piense radicalmente distinto que nosotros, y podemos mantener el lazo social y el lazo afectivo a pesar de eso, me da una expectativa positiva respecto a de que es posible construir lazos de cooperación, de colaboración estables en el largo plazo entre quienes piensan distinto a nivel institucional, que es un tema que estamos trabajando mucho en conjunto con el equipo de Javier, de Danilo, que coorganiza con el instituto aquí. Y que ahora les voy a hacer un comentario sobre eso. Entonces, si es posible colaborar y cooperar en el largo plazo, y acá entra el tema tecnológico y un poco los temas que nos traía Darío Nieto hace un ratito, si es posible cooperar entre quienes piensan distinto en el mediano y en el largo plazo, si es posible que nos respetemos como personas a pesar de pensar distinto, tenemos el primer escalón, el umbral, que nos permite pensar que quizá los actores políticos, aún pensando muy distinto, aún estando en posiciones radicalmente opuestas, puedan construir institucionalidad en conjunto y sostenerla en el largo plazo. Y el desafío de la inteligencia artificial y de las redes sociales es que abren un mundo de posibilidades sobre todo lo que tiene que ver con la realidad, la percepción de la realidad, la percepción de lo real, que desafían esa posibilidad de cooperación, porque siempre se puede plantear que vivimos en 2 mundos distintos, seleccionamos la información que nos sirve, descartamos la que no nos sirve. Darío hablaba del uso ético de la inteligencia artificial. El desafío para el uso ético de la inteligencia artificial, como para el uso ético de las redes sociales, es poder encontrar un límite acordado a lo que vamos a hacer con esas verdades que podemos crear en el ámbito digital. Y esto es como todo avance tecnológico. ¿Quién va a poner ese límite? Solamente el límite del entrelazamiento entre quienes piensan distintos y compiten entre sí y tienen intereses distintos puede llegar a generar
algún tipo de institucionalidad que nos permita pensar en un encauzamiento de este mundo de posibilidades de creación de realidades que nos dan las redes sociales y la inteligencia artificial. Si es posible crear fakes como los que mostraba Darío, si es posible seleccionar la información de un modo tal que presente la realidad que uno de los sectores de la polarización quiere presentar, en la medida en que encontremos actores capaces de reconocerse mutuamente como interlocutores capaces de decir la verdad, va a ser posible limitar los extremos, esas visiones más distópicas que podemos tener respecto de las tecnologías, especialmente en el contexto electoral. El contexto electoral propiamente competitivo, justamente el mayor incentivo es a desplazar al otro, a lograr imponernos sobre el otro. ¿Cuál es el límite? En mi experiencia, por ejemplo, en la organización del primer debate presidencial en la Argentina en el 2015, justamente se trataba de encontrar cuáles eran los incentivos para que los actores que necesitábamos que estén sentados, no solo en el debate, sino en la negociación, en la institucionalización del debate electoral, permanecieran lealmente en esa negociación y llegaran hasta el día del debate y respetaran ciertas reglas de juego. Y yo creo que más allá del esfuerzo que hicimos los organizadores para que eso ocurriera, hay un incentivo cultural muy fuerte, en algún sentido parecido a este clima social que mide la pregunta de Pulsar, que era la idea socialmente instalada de que la sociedad estaba exigiendo la posibilidad de que los candidatos, piensen que antes de 2015 no habíamos tenido nunca un debate presidencial, el fuerte incentivo era la idea de que había una expectativa social de que los candidatos pudieran hablar civilizadamente en un mismo espacio físico frente a una cámara. Algo tan sencillo como eso. Entonces, explorar cuáles son esos incentivos sociales para una convivencia, para una cooperación, que aún en una polarización política que puede ser muy contrastante, muy fuerte, no llegue a ser una polarización social y afectiva, creo que es el punto de partida para que podamos explorar instancias de cooperación. Este es el tema que quizá a mí personalmente más me interesa y que el día 15 de agosto vamos a trabajar juntos con la dirección a cargo de Javier Tejerizo en un taller de diálogo justamente sobre estos temas. Así que vamos a seguir trabajando sobre todo esto el 15 de agosto a las 9 de la mañana con invitados internacionales para ver hasta dónde es posible la cooperación en una época de polarización y cuánto de esto se puede llevar a instancias en las que están cruzadas por campañas electorales. Así que los dejo acá y les agradezco la oportunidad de reflexionar sobre esto. Gracias, Hernán. Muy amable. Dejaste recién una pregunta en el aire que lo conversamos un poquito con Facu. Te va a responder. Así después pasamos a otra, hacemos un cierre que estamos perfectos con el tiempo. Facu. Bueno, gracias Hernán también por las flores y por ser fan del trabajo de Pulsar. ¿Por qué mejoró esos 6 puntos? Encontramos dos explicaciones, una es intuitiva y la otra viene un poquito de los datos. La intuitiva es que este año no estamos en elecciones, entonces posiblemente quienes hayan contestado la pregunta no hayan estado pensando tanto, bueno, ¿cuál puede ser el resultado de la elección para ver qué me puede pasar a mí en mi vida personal? Y no está tan agrietado el sentimiento. De hecho, algo que no mostré en las placas, pero el año pasado siempre hacemos una pregunta que es para mostrar, pero también nos sirve como variable de control para los cruces, si hay interés en política o no, si están muy interesados, algo interesados, poco interesados o nada interesados. Y los interesados este año en política subieron respecto al año pasado. El año pasado
No había, había elecciones y la respuesta fue mayoritariamente por el no interés, y este año no hay elecciones y la respuesta es mayoritariamente por el interés en política. Entonces, posiblemente venga por el lado de, intuitivamente por el lado de que no hay elecciones. Y el segundo punto es que cuando vamos a ver los segmentos de votantes, el año pasado nosotros el año pasado hicimos la encuesta en mayo, todavía no estaban definidos los candidatos, estaban los espacios políticos ya dando vueltas, y entonces pudimos segmentar por liberales libertarios, intención de voto a Juntos por el Cambio, intención de votos hacia el peronismo. Era intención de voto, no era voto. Y el año pasado quienes tenían intención de votar a la Libertad Avanza eran un poco los que estaban en la encuesta más reacios a tener vinculación con alguien que pesara lo opuesto. Lo cual no pasaba con quienes tenían intención de voto hacia Juntos por el Cambio o hacia el peronismo. Y este año, cuando cruzamos por el segmento de votantes o por la identidad política, también preguntamos con qué espacios políticos se sienten identificados, quienes se identifican con la Libertad Avanza o votaron efectivamente por Javier Milei, estuvieron más a tono con el resto de las respuestas. Entonces apareció ahí un poquito todo mucho más homogéneo. Eso es una explicación de los números. De hecho, también va un poco en línea con la valoración sobre la democracia. Quienes se identificaron el año pasado con Juntos por el Cambio y con la Libertad Avanza puntuaron mejor la democracia argentina este año que lo que lo hicieron el año pasado. Hubo un salto de 1,5 puntos, en algunos casos casi 2 puntos. O sea, sienten que están viviendo en un país más democrático. Entonces, posiblemente todos estos elementos hayan contribuido a que la respuesta haya ido en línea con una caída de los vínculos condicionados por la polarización. Pues bueno, gracias, Facu, por Excelente. esa. Sí, no, me parece súper interesante todo lo que hay para hacer respecto de esto. Gracias. Teníamos una pregunta más para Facu, ¿no? Teníamos una pregunta más Teníamos esa pregunta, Facu, para Bien. vos. que nos llegó de... Para vos. Ok. Sí, había una pregunta en el chat Sí. sobre si a nivel local se puede medir lo mismo. Sí, tranquilamente se puede. Se puede apuntar o se puede hacer el mismo cuestionario a cualquier nivel, provincial, local, internacional, comparando países. El tema siempre es de construcción de muestra. Nosotros, con la muestra que construimos, no podemos llegar a un nivel de desagregación tan grande a nivel local, porque hicimos el estudio en algunos centros urbanos, en algunos municipios de tamaño medio, pero no podemos sacar una conclusión sobre todos los municipios porque no cubrimos todos los municipios del país. Sigue siendo una muestra nacional. Claro. Entonces, podemos llegar a algún nivel de desagregación regional, sobre todo en los centros urbanos un poco más grandes, pero a nivel local habría que avanzar en estudios haciéndolos a nivel local. Pero el cuestionario tranquilamente se puede repetir y replicar en cualquier nivel que se desee. Ahí nos hacían un comentario de si podíamos jugar con la encuesta y hacerla entre quienes estaban formando parte del auditorio, que no nos dimos cuenta, pero la siguiente curso que hagamos profundizando en estos temas vamos a hacerlo, así conocemos más a nuestra audiencia. Bueno, Facu, último y primero, muchísimas gracias porque lo tengo acá presencial. Un placer. Gracias, Natalia, gracias, Darío, gracias, Hernán. La verdad que muy a gusto, muy fructífero tener esta, no fue una charla, la verdad que yo lo tomé honestamente como moderador y ordenador por ahí un poco de la clase, como eso, efectivamente como una clase, tomé apuntes, tengo un montón de preguntas para hacerles, no las quiero hacer porque nos vamos a ir con un montón de tiempo. Sí, lo que creo que es clarísimo para todos, la inteligencia artificial hoy es una herramienta, es algo que se puede aplicar a comunicación política, procesos electorales, claramente se puede aplicar, como se viene aplicando tecnología a los procesos electorales hace bastante tiempo y muy de a poco y muy fragmentado. A ver, yo trabajo en administración y gestión electoral hace varios años y el avance de la tecnología como herramienta lo voy tomando y es un hecho y es muy productivo, y la inteligencia artificial obviamente es algo que llegó y como bien decía Natalia al principio, más allá del ahorro del tiempo que nos suple la deuda digital, la estamos aprendiendo entre todos juntos. O sea, y
yo como un gestor de los asuntos electorales también soy parte de eso y lo tomo de esa manera, que vamos aprendiendo todos juntos y que es algo no tan coyuntural, pero sí la aplicación va a ser, creo que de a poco, un poco más coyuntural. También entiendo, por un poco lo que estábamos hablando acá, que existe claramente como cualquier cosa novedosa el asunto del marco regulatorio, que nos explicaba un poco Darío. También sabemos que hay algunos proyectos de ley a nivel federal, algunos ingresados por Senado, otros por diputados, donde se está empezando a discutir ese marco regulatorio. Bienvenido también tener abierto ese debate para ver después cómo continúa. Es una complejidad el marco regulatorio, pero sí la inteligencia artificial hoy es una herramienta que está entre nosotros para quedarse y aplicable, obviamente, para procesos electorales y para comunicación política. Les agradezco un montón a todos los que han participado en el encuentro, ¿sí? A los expositores. De vuelta, gracias Natalia, veo que estás ahí, gracias Darío. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor. Y a los organizadores, a la Dirección de Asuntos Políticos de la ciudad y al Instituto de Gestión Política de la ciudad también muchísimas gracias. Así que buenas tardes a todos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, Hernán, el 15/8 en el encuentro aquí con los chicos de la dirección. Perdón, y yo paso el último chivo solo porque hay muchas preguntas en el chat, me están soplando, que el encuentro que fue grabado lo vamos a subir a YouTube. Va a estar disponible para que lo puedan ver, así como también las presentaciones que están aquí. Así que no se preocupen, vi que había varias consultas. Vamos a seguir también profundizando y trabajando en estos temas. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Chau.